Continuamos con el tema de cómo crear textos o fuentes en PDesign. Bien, como les dije en el video anterior, esta opción la tenemos ubicada acá en la parte superior derecha de la pantalla del programa. Nos vamos allí y seleccionamos Font Creator. Una vez abierto el programa, procedemos a crear nuestra fuente o texto. En esta parte les voy a estar hablando cómo hacer una fuente utilizando una imagen eh, y no la herramienta de convertir fuentes TrueType. Bien, para hacer esto, ir a la pestaña View y seleccionar Abrir, y acá nos vamos a selección de imagen o archivo de imagen. Yo tengo por acá dos imágenes, una de una A mayúscula y otra una A minúscula. Me parece que con estas dos imágenes es suficiente para explicarles cómo crear la fuente desde una imagen acá con el Font Creator. Vamos a seleccionar la A mayúscula. Fíjense que en este caso la imagen está un poco más grande que los márgenes que le dije que vienen por defecto, que tienen un tamaño de 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces vamos a reducir esta imagen, ponerla en el tamaño adecuado. O sea, esto no quiere decir que no podamos hacerlas de este tamaño, pero es preferible que mantengamos un tamaño promedio para evitar deformar las fuentes que estamos creando. Vamos a respetar estos márgenes, y una vez que tengamos nuestra fuente creada, ya desde cuando la vayamos a utilizar con el programa PDesign, entonces allí sí le vamos a dar el tamaño que queremos o que necesitamos para elaborar o textear esta fuente según el diseño que estemos creando. Entonces, para yo colocar esta imagen en el tamaño que deseo, les recomiendo que siempre lo hagamos desde una de las esquinas, ya sean las esquinas superiores o inferiores. Esto para evitar que deformemos la imagen, o sea, que nos vaya a quedar una imagen muy ancha, o bueno, que deformemos esa imagen. Entonces la forma más idónea es esta, pues haciéndolo desde las esquinas. Y para hacer esto vamos a presionar la tecla mayúscula en conjunto con la tecla izquierda de nuestro ratón. Nos colocamos acá en esta posición y presionando ambos a la vez vamos a mover el cursor y llevarlo hasta la posición que requerimos. Y una vez ya teniendo el tamaño que deseamos, procedemos a elaborar esta fuente. Regresamos acá a la pestaña de inicio y vamos a trabajar con las herramientas de costura manual. En este caso yo voy a utilizar los bloques rectos, bloques curvos y las líneas rectas. Les recomiendo que cuando trabajen o creen estas fuentes desde Font Creator, siempre utilicen, o sea, oblíguense a utilizar estas tres herramientas como mínimo, porque de esta forma vamos a tener unas letras bien definidas y vamos a fijar cuál es el inicio, dónde va a terminar la letra o la fuente o el carácter, porque no tenemos una opción como
como en el programa de PDesign para posicionar estas entradas y estas salidas. Entonces vamos a, a planificar esto bien antes de hacer cada carácter, para que, por ejemplo, si yo quiero o es necesario, normalmente cuando escribimos un texto, el texto siempre empieza por la izquierda y termina a la derecha. Esto para que cuando combinamos estos caracteres para formar una frase o un nombre, necesitamos que cada letra empiece del lado izquierdo y termine al lado derecho para evitar saltos muy largos de hilo. Imagínense que yo empiezo a hacer esta letra acá y la termino aquí. Cuando yo voy a colocarla o a escribir, o cuando el bordado, cuando el programa va a abordar el siguiente carácter o la siguiente letra, va a hacer un salto de hilo desde este extremo hasta el próximo extremo donde esté iniciando el carácter siguiente. Entonces, por eso es que necesitamos que desde un principio, acá donde estamos creando la letra, eso quede ya preestablecido. Porque una vez que lo tengamos hecho en nuestro programa de PDesign, no vamos a poder cambiar esas entradas y esas salidas. Entonces, la única forma sería regresar acá al programa donde diseñamos la fuente y rehacerla, porque como les dije anteriormente, recuerden que acá no podemos fijar entradas y salidas o cambiar esas entradas y salidas, sino las que hicimos desde un origen cuando hicimos el carácter. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con esto. Y fíjense, yo por lo general siempre empiezo con puntadas rectas. En este caso, para la A, porque quiero hacer primero este tramo, que es este tramo que atraviesa la letra, que le da su forma. Y yo voy a comenzar acá y voy a llevar esta línea hasta uno de estos extremos, bien sea el superior o el inferior. Yo por lo general siempre utilizo el superior. Cambio la herramienta y termino el trazado de esta parte. No le voy a dar un doble clic para terminar allí, porque necesito que esta letra o este carácter que estoy haciendo sea un solo conjunto, o sea, una sola pieza. Necesito que esté todo unido. Entonces, si ya hice este tramo, lo más lógico es, si quiero terminar acá, lo más lógico es que dé inicio acá a la otra parte de la letra. Entonces voy nuevamente, selecciono la puntada recta y me voy a ubicar acá en este extremo para poder salir acá. Selecciono nuevamente la herramienta de bloque recto y continúo acá. Voy a terminar este tramo aquí, cierro acá. Ups, hice algo que no debería, di un doble clic. Entonces, qué pasa con esto? Yo podría seguir y puedo hacer la letra. Yo puedo culminar la letra y la tengo acá, pero fíjense, no es un solo, está dividida en dos partes. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Bueno, señora, la única forma es haciéndolo nuevamente. Entonces, yo voy a borrar esto, lo voy a eliminar y lo voy a hacer un poquito rápido. Ya ustedes saben cuál es el objetivo, iniciar acá y terminar acá. Entonces, vamos a hacerlo.
Bien, ya tenemos la letra A. Acá no les puedo mostrar cómo, dónde inicia y dónde termina el bordado o hacer una simulación porque en esta aplicación o en esta herramienta, bueno, mejor, esto es una aplicación que viene incluida con el programa PSI. Entonces, desde esta aplicación no puedo hacer una simulación del bordado, y para poderlo probar en PDesign tengo que terminar todos los caracteres que voy a utilizar para esta fuente. Lo guardamos y ahí es que podemos utilizarlos en el programa. Entonces vamos a hacer la próxima letra. Fíjense una cosa que no les dije acá, o no les he dicho aún, es que igual que cuando trabajamos con las fuentes TrueType, necesitamos llenar esta tabla. Entonces, por defecto, cuando iniciamos, siempre la letra A es la primera que está seleccionada acá. En este caso la A mayúscula. Ok, ya tenemos esa. Y ahora necesitamos crear la A minúscula, que es la otra imagen que seleccioné para crear. Entonces vamos a seleccionar la letra minúscula. Como ven, ya blanqueó acá o quitó el carácter que creé, la imagen que se creó de la A mayúscula. Yo puedo seleccionarla nuevamente acá para hacerle alguna modificación. En este caso vamos a posicionar estos nodos acá para que quede esto más recto, porque está un poquito torcido allí. Entonces, bueno, seleccionamos la letra A minúscula y tenemos que traer la imagen con la que vamos a trabajar. El mismo proceso. Selecciono la letra A y fíjense que esta letra también se está saliendo de los márgenes. Entonces vamos a utilizar la misma técnica. Ok, ya tenemos la imagen colocada donde la queremos, y aquí voy a aprovechar para explicarles otra característica, otra función que trae esta aplicación. Estas líneas que ven, que les comenté en el video anterior, que yo las puedo reposicionar según donde las quiera, se utilizan para delimitar el alcance hacia arriba o hacia abajo de estos caracteres, ya sean los mayúsculos, las letras mayúsculas o las minúsculas. En este caso la A, el tamaño que tiene es el adecuado. Esta línea siempre va a fijar cuál es el centro de la fuente. Cuando hablo de la fuente no solamente estoy hablando de la letra minúscula, estoy hablando de todos los caracteres que forman o van a formar esta fuente, ya sean las letras mayúsculas o minúsculas. Entonces, esta línea la utilizamos para fijar el centro de esa fuente, que va a ocupar entre la línea inferior y la superior, o el margen inferior y superior de cada fuente. Nos va a dar el centro de ese tamaño que seleccionamos, que es 1 centímetro. Ese es el centro de esa fuente. ¿Y para qué utilizamos estas de acá? Para fijar cuál es el margen inferior y el superior para las letras que tienen esos rabos, por ejemplo como la G, que tiene un rabito hacia la parte de abajo. Con esta línea de aquí yo voy a fijar, esto es más que todo es guía, es una guía para que todas las letras me queden del mismo tamaño. Recuerdo que estamos trabajando con imágenes, y las imágenes traen un tamaño ya predefinido, y tenemos
que reducirlos. Entonces estas líneas nos van a servir para fijar cuál es el largo máximo que yo quiero que alcance esa letra minúscula que tiene ese rabito por acá. O imagínense que estamos escribiendo una letra mayúscula y hay una ñ, por ejemplo. Entonces, por lo general la n, lo que es la parte de la n que forma la ñ, ella va a ir desde el extremo inferior, manteniendo el margen de 1 centímetro hasta el superior, pero la tilde esa otra parte de la letra que es de la ñ que forma ese rabito acá en la parte de arriba, yo voy a fijar con esta cuál es el máximo. O sea, en este caso le estoy hablando de la ñ, pero podríamos también utilizar letras que llevan tildes, como una A mayúscula acentuada o cualquier vocal que lleve un acento, vaya a estar acentuada. Entonces nosotros vamos a fijar hasta dónde yo quiero llevar esa altura, que no, las letras no pasen de acá, de una altura que ya fijé. Entonces para eso van a ser estas líneas. Yo puedo fijarlas acá y es una guía que voy a utilizar para mantener esos márgenes. Estas dos líneas que tenemos acá rojas, que están al lado derecho y al izquierdo de cada carácter que estamos creando, nos va a fijar el espacio que va a quedar entre un carácter y otro, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. Esto es lo que, imagínense que yo coloco este espacio acá y este margen, o sea, estos márgenes, tanto al izquierdo como al derecho, muy pegaditos acá al carácter. Eh, todos los caracteres que yo escriba acá o que cree acá en estos márgenes, cuando los utilice en el programa PDesign, van a quedar una letra pegada, unida a la otra, o montada, pisada. Entonces, para eso utilizamos esto. Estos márgenes sí son importante que dejemos cierta holgura para que los caracteres no queden pegados, porque estos sí eh, son no son como las azules estas, que solamente es como una guía. Estos sí tienen una acción sobre la fuente que estamos creando. Entonces vamos a seguir haciendo esta parte o este carácter, y luego, una vez que tengamos esto listo, les voy a mostrar en el PDesign cómo se vería. Bien, recuerden, siempre inicio con esta línea recta y la voy a fijar el inicio por acá, o bien podría ser aquí. Vamos a hacerlo acá, no, vamos a hacerlo acá en la parte de abajo. No importa que nos quede un pedacito aquí o un pequeño tramo de un salto de hilo. Eso no sería muy significativo. Ok, lo voy a fijar acá y me voy a ir hasta el extremo donde quiero iniciar. Aquí voy a utilizar los bloques curvos para darle la forma a esta parte de la letra, que es circular. Ok, me ubico acá, selecciono mi puntada recta, me ubico aquí. Para este voy a utilizar los bloques rectos, pero aquí en esta parte cambio a curvo o curvas. Y ya tenemos terminada la letra. Solo vamos a hacer algunos ajustes según la imagen que tenemos a fondo. No, necesariamente no tiene que quedar algo perfecto, pero que por lo menos mantenga una forma y que quede con la forma que tiene la letra que estamos replicando. Entonces, como pueden ver, ya aquí tenemos
el siguiente carácter. Si utilizamos quitarle o ponerle relleno a esta imagen, lo podemos hacer para de repente queremos ver cómo está definida la parte interna, si se ve bien. Yo por lo general utilizo esto porque ahí yo puedo ver con más detalle cómo va quedando esa fuente según la imagen que tengo al fondo, y puedo hacer los ajustes que sean pertinentes. Otra cosa que podemos hacer es activar la ventana esta de vista previa, y ahí podemos ver una imagen de cómo se vería la puntada de ese carácter que estamos creando. Bien, ya con estas dos imágenes creo que es suficiente para que capten la idea de qué es lo que queremos hacer. Entonces el siguiente paso sería guardar la fuente que creamos. Estas fuentes siempre se van a guardar en una carpeta que viene incluida o que se crea cuando instalamos el programa. Se llama mi font o mis fuentes. En esa carpeta van a quedar todos las fuentes que creemos desde esta herramienta o desde esta aplicación. Si lo vemos acá, cuando yo instalé el programa, yo lo instalé en el disco duro o en el disco C, en una carpeta que viene incluida con Windows, que se llama archivos de programa. Dentro de esa carpeta se creó una carpeta que se llama Brother, que es la carpeta que crea el PDesign para instalarse. Dentro de Brother está un PDesign 10 y dentro de PDesign 10 está Font. Entonces esa sería la dirección si quieren ubicarla luego, porque sería bueno que una vez que vayamos creando estas fuentes creemos respaldo de esa carpeta, porque si por alguna razón necesitamos instalar nuevamente el programa, esa carpeta va a quedar original como la trae el programa de paquete. Entonces sería bueno que respaldáramos esa carpeta en otra parte, un disco externo o un pendrive, ustedes según lo que tengan ustedes a mano para hacer estos respaldos, y guarden sus fuentes, porque como les dije anteriormente, cuando instalen o necesiten instalar nuevamente el programa, esa carpeta va a quedar como viene originalmente, y van a perder todas estas fuentes que han creado. Entonces eso sería una buena idea. Esto lo vamos a llamar, a la primera le dije, la nombré prueba 1, a esta la voy a nombrar prueba 2. Guardamos, ya quedó guardada nuestra fuente. Vamos acá al programa PDesign. Como les mencioné en el video anterior, si buscamos esta fuente acá, como es algo que la estamos recién creando y el programa está abierto, él no la va a tener acá en esta lista. O sea, tenemos prueba 1, que fue la que hicimos en el video anterior, pero no tenemos prueba 2. Entonces el mismo proceso, vamos a cerrar el programa y vamos a abrirlo nuevamente. Okay, una vez que esté abierto, vamos a revisar nuevamente acá. Ya debería estar incluida. Vamos a buscar acá. Recuerden que esto siempre se coloca justo donde termina las fuentes que trae incluido el programa de paquete. Si lo buscamos, aquí tenemos prueba 2. Selecciono el sitio donde quiero que ubicarla, el texto o el nombre, lo que vaya a hacer con esto, y vamos a transcribir acá la letra A mayúscula y la A minúscula. Ok, como les dije, fíjense acá, como les dije anteriormente, acá cuando creamos la letra, estos márgenes que les dije que dejamos acá, este espacio, esta separación, es justa
la separación que va a quedar entre las letras o los caracteres. Si yo sigo colocando acá letras o la letra, todas van a mantener ese margen, o sea, esa separación entre caracteres. Pero recuerden que acá podemos manipular en esta parte, en los atributos de texto, podemos manipular esos espacios entre caracteres, podemos separarlos aún más o ponerlos más cerca, ponerlos más pegaditos. Entonces, por eso es que es importante que mantengamos márgenes acá. Vamos a sumar, yo voy a quitar acá, vamos a hacer una prueba a ver qué ocurre. Yo le voy a quitar acá. Recuerden que una vez que yo creo la fuente y le hago algún cambio acá y guardo, vamos a ver, ya yo lo hice para la A minúscula, vamos a ver cómo se ve la A mayúscula. Fíjense que la A mayúscula sigue teniendo ese espacio porque yo no lo he manipulado. Y como les dije anteriormente, esto afecta cada carácter que voy a crear. A diferencia de estas alturas, esto es para mantener una misma altura, o sea, para tener una guía de los márgenes que voy a respetar hacia arriba o hacia abajo. Pero cuando lo hago a los lados, esto sí afecta. Estas líneas rojas sí afectan si yo las muevo. Vamos a colocar esta también acá, que quede igual. Y vamos a guardar. Vamos a nuestro programa. Voy a seleccionar acá lo que está escrito. Me voy a texto y vuelvo a seleccionar. Ya la tengo acá arriba porque en esta parte acá de esta ventana él va colocando las últimas fuentes que he utilizado. Entonces vamos a seleccionar esta nuevamente y fíjense, como ya ese nombre ya está seleccionado acá en esta lista o está añadido en la lista, porque el programa cuando se inició refrescó todos los nombres de fuente que tiene o que tenía disponible para el momento. Las veces que yo hago una modificación a una de esas fuentes y la vuelva a seleccionar y a colocar acá, ella se va a cambiar los atributos o sí, los atributos que tiene cada fuente que le hemos cambiado. Entonces, fíjense que quedó todo pegadito porque le quité esos márgenes a la derecha y a la izquierda, esa separación se la eliminé en el original y por defecto va a cambiar acá. Entonces, como pueden ver, o sea, esto realmente no afecta mucho, pero es bueno que cada carácter tenga un margen ya prefijado, preestablecido por nosotros. Y fíjense que en este caso tampoco es algo tan grave. Yo puedo entonces acá, vamos a ponerlo aquí en 0. Fíjense que esta es la separación que realmente tiene acá entre un carácter y otro. Y podemos cambiar esa distancia también desde manipularla por acá desde los atributos de texto. Los tamaños podemos, como les dije, fíjense que esto tiene, cada cuadrito de esta cuadrícula, esto tiene 1 centímetro. Y fíjense que esa es la altura que mantiene por lo menos la A mayúscula, que es la altura a en la que la hicimos, pues es la altura que fijamos para hacer esa letra. Fue esta de acá, o sea, la que trae en la línea esta negra, que es la que viene preestablecida en la aplicación. El tamaño lo podemos entonces manipular igual desde los extremos. Como siempre les he dicho, cuando queramos manipular el tamaño de alguna fuente, de alguna imagen, hagámoslo desde los extremos de las esquinas de cada imagen o texto. ¿Qué pasa si yo lo hago desde esta punta? Fíjense que la letra se va a alargar y va a perder esa forma. Bueno, la palabra se me fue en este momento, pero o sea que va a mantener esa forma, no se va a deformar, no va a quedar alargada ni va a ser una letra muy ancha. Imagínense que la pongamos más pequeña y la estiremos por acá. O sea, la letra va a perder la forma original
porque no lo estamos haciendo de una forma correcta. Entonces vamos a llevarla a deshacer todo esto que hice. Y si lo hacemos desde alguno de los extremos, fíjense que se va a alargar de una forma, de forma uniforme, va a ser uniformemente, no se va a estirar más de un lado que de otro, va a mantener esa forma. Entonces no lo hagamos desde acá porque hay casos en los que queda bien. O sea, si es que queremos, si es eso lo que queremos hacer, pero si queremos mantener la forma de cada letra, debemos hacerlo como, o sea, es la forma más recomendada. Tampoco es que es algo obligatorio. Cada quien trabaja y le da la forma realmente que quiere a las cosas que está haciendo, a las imágenes, a los diseños. Eso depende de cuál sea la intención. Bien, entonces como pueden ver, ya tenemos una nueva fuente creada y la hicimos desde una imagen. La diferencia de hacerlo desde el Font Creator y hacerlo como lo podemos hacer también por acá con las mismas herramientas estas que trae el programa, podemos hacer una letra. O sea, vamos a hacer acá rápidamente una letra A. Una letra, una letra A con un estilo especial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto? Que esta letra, para yo poderla replicar, yo tendría que copiarlo y pegarlo. La diferencia de hacerlo con el Font Creator es que yo simplemente selecciono el modelo que creé y yo puedo escribir tantas veces quiera esa letra o, o hacer una palabra, crear una palabra, un nombre, sin necesidad de estar haciendo copias y pegas, simplemente teclearlo con nuestro teclado, valga la redundancia. Entonces, bueno, como pueden ver es algo bastante práctico y sencillo. Vamos a practicar un poco estas cosas. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo acá abajo en la parte de comentarios del video. Y bueno, señores, vamos a dejarlo hasta acá y recuerden, denle un like para que me ayuden a alcanzar a nuevas personas. Y recuerden suscribirse para los que no se hayan suscrito y darle a la campanita para que la próxima vez que suba un video sean los primeros en enterarse. Bien, espero les sea de provecho y será hasta un próximo video.